Ahí tenés dos imágenes, Ministerio de Economía, Casa de Gobierno, apenas una calle. En realidad, las historias más cercanas, más próximas y más lejanas. Pero quien nos acompaña es un hombre del Parlamento, es un hombre de leyes, es un hombre que conoce a Sergio Massa hace un rato largo y tracciona pensando en un proyecto país. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Horacio, felicita. ¿Dónde estamos plantados? Bueno, estamos plantados en un montón de expectativas. Las expectativas son buenas noticias, pero hay que poner un sendero, ¿no? La expectativa es subjetiva, hay reacción del inmovilismo, pasamos a la reacción, hoy es el día 1, es como lo anunciaban ustedes, y esperemos que sea el 1 de una gran secuencia donde empieza la reestructuración de la Argentina. El gobierno tomó nota, cambió rumbo, cambió equipo, puso una hoja con un norte determinado y hay mucha gente expectante porque el tejido social está dañado. Se determinó, pareciera lo que era esa nebulosa o esa crisis política, lo cual me parece que también es una buena noticia y fortalece lo que se haga de aquí en más, ¿no? Esto de que exista diálogo entre los principales componentes de esta alianza gobernante. Así es, esa es la base. Yo creo que la palabra que más se ha hablado en estas últimas horas hacia adentro y hacia afuera es orden. Claro. Se logró el orden político conversando en los tres actores más importantes de esta coalición. La vicepresidenta de los argentinos, el presidente de los argentinos y Sergio Massa. Logrado ese orden político, se pasó al orden económico. Si logramos el orden económico, los argentinos van a estar mejor. En el Congreso donde usted todos los días trabaja, hay leyes incluso impulsadas en algún momento por Culfas, por el Gobierno Nacional, propiciadas por Sergio Massa en su condición de diputado y ahora en el juego parlamentario. ¿Qué va a pasar con, agroindustria, electromovilidad, etcétera, etcétera? Dos momentos y una reflexión. El primer momento no solo va a ser legislativo, de leyes que nos van a venir para sostener todo este paquete de medidas económicas, sino que hay otras que no tienen tiempo de esperar la ley. DNU. Van a ser DNU y otras ni siquiera DNU. Fue una conversación previa de equipos que todavía no se habían sentado, pero estaban trabajando, como por ejemplo los acuerdos que se hicieron con el agro, con la pesca, con la minería, que ya reportaron un compromiso de 5.000 millones de dólares para fondear el banco con reservas genuinas que no vienen de tomar dólares de afuera. Día más, día menos llegará al Congreso el presupuesto de la República y tendrá que ser el propio Massa el que lo defienda. ¿Qué va a pasar con la oposición? La oposición está llamada a la hora de los tiempos, porque si no, esta es una sucesión sin bienes. No hay país para nadie. O arreglamos esto... ¿Qué figura es? Sí, sucesión sin bienes. O tenemos, lamentablemente, un fenómeno de cronicidad donde todos sufren y donde todos somos responsables. Todos tenemos historia, todos tenemos un rayo de esta rueda de la bicicleta. Ahora tenemos que hacer que la rueda gire, que el país funcione y después será el soberano, será el pueblo quien decida quién conduce este país. Hay que remediarlo y después conducirlo a partir del voto de la gente. Se convocó al Consejo del Salario, me parece que uno de los temas, si no el tema más urgente, es lo que pasa justamente con los bolsillos de los trabajadores, principalmente pienso en aquellos trabajadores que están en condiciones precarizadas, ¿no? Trabajadores independientes o que hacen changas y demás, y el tema de la inflación, que van de la mano. ¿Cómo se soluciona la cuestión de la inflación? Sé que no es una respuesta sencilla. Sí, lo dijo Massa, que no es un problema sencillo. Él está armando una hoja de ruta que yo creo que tiene dos grandes momentos y una postrimería. La postrimería, que es el antes, es el diálogo. Él, quien supo escuchar, en todos los mensajes hasta el día de hoy, habló del diálogo. Campo-industria, CGT, movimientos empresarios, jubilados, los sectores. No hay más una Argentina de pedacitos. Lo que se está tratando de hacer es componer, restañar un concepto que le gustaba decir a Perón, restañar, volver a unir lo que se ha roto. Massa va a ser ese hombre, porque él sabe que puede lanzar una política, una acción, una medida,
pero si no tiene una base de sustentación, que es el acuerdo a partir del diálogo político, esa medida puede zozobrar porque nada la contiene. Entonces, en estas horas son dos procesos a la vez. La medida, que es el líquido en el vaso, y el vaso que debe sostenerla, que es mucho diálogo y articulación política. El ejercicio parlamentario de un hombre que lo sabe hacer, creo que ahora es su mejor herramienta. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias Nos a ayudaste ustedes. a pensar en voz alta. Bueno, ojalá que estemos mejor y que Dios nos ilumine. Vamos con Síntesis Nacional, ya venimos.